Les invito por favor a que vayamos en la Biblia a la primera carta a los Corintios, el capítulo número 12. Primera carta a los Corintios, el capítulo número 12. Y la temática del día de hoy la vamos a encontrar desde el primero de los versículos. El verso 1, donde dice el apóstol Pablo, le escribe a esta iglesia y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Repito, el título de esta ocasión, de este mensaje es: no quiero, hermanos, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el verso 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Después, al verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Tome muy en cuenta lo que voy leyendo, sígalo también con su mirada y grábelo en su corazón y en su mente. Verso 4, ahora bien, primero a los Corintios capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y aquí comienzan los dones, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta ahí vamos a hacer la lectura, aunque es todo el capítulo 12 donde se encuentra centrada nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a hablar de los dones espirituales. Por principio, tengo que decirles que desconocer el tema de los dones espirituales es igual a caminar en la oscuridad. Desconocer los dones espirituales es igual a navegar sin rumbo, sin vela, sin un motor. Una persona que no conoce cuáles son los dones que tiene va a ir hacia todos lados y hacia ninguno, y va a parecer lo mismo. Por eso el apóstol Pablo, desde el verso número 2, escribió él aquí a esta iglesia diciéndoles: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. ¿Qué es esto de extraviar? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué es esto? Bueno, que cuando uno no sabe qué don tiene, anda perdido, anda extraviado. Y después aborda un tema de idolatría, dice que se les llevaba a los ídolos mudos. El tema de hoy, aunque tenemos un tema pendiente que ya lo abordamos hace ya unos meses, pero hay una petición de abordar el tema de la idolatría. Con mucho gusto lo haremos, no es en esta ocasión, pero por lo pronto sí me detengo a decirles: el don espiritual determina la misión que el creyente tiene para realizar en su vida dentro de la función de la iglesia. A ver, dos definiciones: don y talento. Creo que es buena manera empezar así, Pablo. Don y talento. ¿Cuál será la diferencia? Bienvenida, adelante, Emily. Pásale, por favor, con confianza. Inviten a un lugar para Emily Díaz, sí, para que ella pueda sentarse con todo. Pásale con toda confianza, Emily. Bienvenida, ¿eh? Pásale, mi querido Javier. Tú sí con cuidado, ¿eh? Tú sí con cuidado. Les decía, nuestra temática para abordar el día de hoy es la de los dones espirituales, y el título es las palabras de Pablo en el capítulo 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese es el título del mensaje. Y estamos partiendo de decir que el don que tiene la persona, o los dones que tiene la persona, define por qué Dios quiso que esa persona naciera y qué rol debe cumplir en la iglesia. Así, de ese tamaño.
Ahora les preguntaba yo a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre don y talento? Lo digo, hay aquí algunas personas que tienen años leyendo las escrituras y hay algunos otros que a mí el corazón se me alegra de una manera bien especial, que no tienen mucho tiempo, igual tienen meses, igual tienen un año leyendo las escrituras y créanme que son motivo de gozo, tanto los que tienen muchos años leyendo la Biblia como los que tienen meses apenas leyéndolas. De verdad, me gozo en ello. Pero, ¿cuál será la diferencia entre un don y un talento? Pásale con toda confianza, pásale con confianza. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál es la distinción? Bueno, la distinción es que el don, cuando hablamos de un don espiritual, estamos hablando de una capacidad que Dios da al creyente mediante su Espíritu Santo. Un don es una capacidad que Dios da mediante su Espíritu Santo. Por eso aquí viene que Él reparte como Él quiere, como el Espíritu quiere. En el último de los versículos que leí, decía esto, la Escritura. Decía, pero todas estas cosas las hace uno. Allí en el verso número 11, dice, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Así. Eso es en relación al don. Ahora, ¿cuál es el talento? ¿Qué es un talento? Mientras que el don es dado por el Espíritu Santo, Humberto, el talento, Pedro, es algo que genéticamente te fue heredado. El talento comercial de tus padres. Tanto la habilidad de los números, las matemáticas, el trato con la gente, hay mucha herencia. Y a la vez, tus papás lo recibieron de tus abuelos y de tus bisabuelos. Y hay una herencia genética que viene desde Chignahuapan. O sea, así mira, derechito hasta llegar a Chihuahua el día de hoy. Los talentos son naturales, pero ahí les va, sumatoria. Talento más don igual a misión existencial. Hoy. ¿Qué estás diciendo, Heriberto? Que los dos son dados por Dios. Los dones de Dios, los dones espirituales son dados por su Espíritu Santo. Los talentos, Dios los fraguó genéticamente, Él nos creó, entonces de alguna manera viene repercutiendo hasta nuestro día de hoy. Ahora, Mario, esa habilidad numérica que heredaste genéticamente, más lo que observaste desde muchacho en la construcción y que viste de modelo, se suma al talento. Es talento, pero sumando las dos cosas, lo espiritual y lo natural, ambos son de Dios. Y eso define para qué nacimos en la oscura y fértil tierra de esta vida, sin exagerar. Tengo el gusto de decirlo en las empresas. Y decirles, si usted quiere saber cuál es la razón de que usted nació en este mundo, voltee a ver hacia adentro, no voltee a ver hacia afuera. Muchachos, tú no voltees. No te creas, si tú también volteas. Muchachos y no tan muchachos, pero que se sientan en onda. Miren, corremos el riesgo de estar volteando a ver hacia afuera, por ejemplo, dónde se gana más dinero e irnos con esa finta para elegir a qué dedicarnos. ¿Dónde se gana más lana? ¿Dónde gano más dinero? Quiero trabajar en eso. O sea, puedes ganar mucho dinero y vivir bien frustrado, ¿o no? Elegir eso porque hubo una persona que ganó mucho dinero y tú y yo no lo vamos a lograr y además pobres y frustrados. Entonces, no, entiende esta onda de los domingos. Y hablar de Dios los domingos no es religiosidad ni darse golpes de pecho. Es reconocer que el creador dio un diseño en nuestra vida para toda nuestra existencia. Y cuando encuentres dentro de ti esos dones, sabrás con puntos y comas qué es lo que Dios quiere que hagas todos los días de tu vida. Sin exagerar. La Biblia, la palabra de Dios nos revela eso para cada una de nosotras y cada uno de nosotros. Bienvenida, pásenle. Tenemos algunas sillas también por ahí en el comedor. Bueno, aquí hay algunas sillas, algunos se están sentando ya en la gradería. O gallopa, como quieras decir. No, hombre, qué gusto, qué bendición tener problemas de capacidad, de verdad.
Sí, siéntanse en toda la confianza. Miren que bienvenidas desde El Paso, Texas hasta Chihuahua, ¿verdad? Y desde el Grupo Nacional Provincial también hasta Chihuahua, hasta aquí. Y unos jovenazos también que, bueno, ya están por allá afuera, que también el día de hoy nos visitan y es un gusto volverles a ver. Pero bueno, sí, estamos en el tema de los dones espirituales y estamos a punto de entrar a otra parte de este tema de los dones espirituales. Pero les digo, ¿sí? Ah, sí, estoy basándome en 1 Corintios capítulo 12. Miren que tenemos sillas, bueno, como ustedes gusten, como ustedes. ¿Sí? Bueno, miren, qué gusto verlos, buena onda. Puedes estar con la gorra aquí, no te pasa nada, como pues sientes a gusto, de verdad, de verdad. Sí, es todo el capítulo 12, pero el versículo que acabo de decir que todas las cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere, es 12:11. Pero es desde el 1 y vamos a leer todo el capítulo. De hecho, la enseñanza está ahí. Pero bueno, el hecho de ser iglesia en casa implica este relajamiento de que vamos entrando, nos vamos saludando, nos acomodamos, nos reacomodamos. O sea, no estamos casados con el protocolo y nada así. O sea, por favor, porque sí, es claro, va uno entrando y dice, híjole, mano, ya voy llegando y apenas ya empezaron. Relájese. Aquí es iglesia en casa y es algo que estamos habituados y no nos perturba, no nos molesta. ¿De acuerdo? Así, siéntanse bien a gusto. Estamos hablando de los dones espirituales y lo estoy conectando con el sentido de la existencia del ser humano, diciéndoles, Dios nos diseñó con dones y talentos para que nos dedicáramos a eso y en ello encontráramos el gusto de a qué dedicarnos cada día de nuestra existencia. Los dones, les comenté, son dados por el Espíritu Santo de Dios. Los talentos son heredados por la genética de nuestros padres, más lo que nosotros hemos visto y aprendido con la experiencia. La sumatoria de los dones y los talentos da la respuesta de cuál es el sentido de la existencia de mi vida. Así, de ese tamaño, así de práctico. Y cosas importantes en relación al tema de los dones. El apóstol Pablo comienza diciendo en 1 Corintios 12 que no quiere que ignoremos acerca de esto. Y queda claro el por qué. Para que nuestra vida tenga un sentido. Ahora, número 2. Para que sepamos cuando estamos refiriéndonos a los dones, qué es lo que Dios quiere que hagamos en la vida. Y si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestra vida, el voltear a ver nuestros talentos o habilidades genéticas heredadas nos dice por lo pronto qué es lo que debemos dedicarnos a hacer. Pero todo, absolutamente todo, ha sido otorgado por el Creador del universo. 1 Corintios 12 es la primera cita de la Escritura. Ahora, yo tengo algunas cosas aquí que decirles y está muy suave, porque fíjense que del verso 12, obsérvenlo, dice, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Escuche esto, por favor. Sean que, estoy 12:12, sean que judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa la nacionalidad que tengas. No importa que seas judío o no seas judío. No importa que seas bautista o seas metodista. No importa. Esta semana pasada me invitó el presidente de los pastores de la ciudad, una asociación que se llama CEMECH, y me invitó a compartir un mensaje. Y eran alrededor de 200 pastores de la ciudad. Y yo les dije lo siguiente. Les dije, cuando yo asistía, y por favor, no se me espanten, déjenme terminar toda la idea, nadie se me vaya a sentir, ¿sí? Por favor. Les decía yo a ellos, bueno, cuando iba a la iglesia católica, que era niño, yo dije, estoy en la única y verdadera. Y luego comencé a ir a una iglesia bautista. Y dije, no, ahora sí estoy en la única y verdadera. Y luego fui con los metodistas. Y dije, no, esta sí es la única y verdadera. Después me fui con los interdenominacionales y dije, esta sí es la única y verdadera. Hasta que hace casi 3 años empezamos una iglesia y esta sí es la única y verdadera.
Y se reían todos ellos. Les digo, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, Dios reparte los dones como a Él le place y donde a Él le place. Él no me pide a mí ni a nadie autorización, ni tengo yo ni nadie tiene la autorización para decir estos son del diablo y estos son de Dios. Generalmente así es. Generalmente así es, por un celo absurdo, por una necesidad latente de reconocimiento y de creer que estoy bien, señalando a los otros que están mal. Así no es. Así no es. Dios reparte dones como a Él le place. Punto. Ahora, espérense. Ustedes necesitan también escuchar esto como yo necesito escucharlo y recordarlo también. Que el don es señal del nuevo nacimiento. Es decir, que el don o reconocer un don en nuestra vida o algunos dones en nuestra vida es señal de la paternidad de Dios. Porque así como nuestros padres nos heredan una genética, he podido ver, conocer a algunos del papá o mamá de algunos de los que están aquí presentes y puedo decir, se les nota, ¿verdad? Se les nota de dónde vienen, ¿verdad? Se les nota. Bueno, espiritualmente también, a través de los dones, porque nuestro Padre Celestial, los dones, es su genética en nosotras y en nosotros. Dones espirituales, dones espirituales. Problema de los dones espirituales. Polémica de los dones espirituales. Que aquí, como lo que acabamos de leer y todo el capítulo 12 lo aborda, que había algunos que decían, bueno, yo tengo este don espiritual, pero mi don es tan simple, tan pequeño, que a lo mejor ni soy parte del cuerpo, porque dice que somos, los dones definen qué miembro del cuerpo somos, brazo, ojo, mano, pie, boca, nariz, en fin, oído. Los dones definen dónde vamos, cuál es nuestra función. Ya sea, y aquí me puse yo, no me puse a hacer tarea, no crean que no, me puse a hacer aquí y agarré una de estas hojas y me puse a hacer la tarea de anotar en primera los Corintios 12 cuáles son los dones y luego también en Romanos 12 y luego también por acá en Efesios 4 me puse a anotarlos y luego algunos, no, como que Pablo, que es el mismo que escribió los tres, como que puso trampas, o sea, porque repetía acá, dije, no, ya lleva 25, no son 25, total, 18 dones espirituales. Y en estos 18 dones, los que acabamos de leer ahorita fue palabra de sabiduría, de ciencia, de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Por lo pronto esos leímos ahorita. Y ahorita todavía hay otros 8 más. Pero, a ver, Heriberto, ¿por qué estás diciendo esto de los dones? Porque hay un problema que la mano, porque es mano, a veces quiere sentirse más que el pie. Y el pie, que es pie, de pronto comienza a señalar al ojo que dice, pero pues ni nos llevas para ningún lado. Y el ojo le dice al pie, pero si no supieras por dónde te tropezarías. Y comenzamos entre nosotros, en base a los dones, a chocar. Porque queremos resaltar el don que nosotros tenemos y naturalmente nos sentimos también con ese don que tenemos, que creemos que debe ser el único y verdadero y que todos deben hacer lo mismo que nosotros hacemos. No. A cada uno nos fue dado don diferente. Su servidor tiene el don de maestro. Aquí es donde voy a estar enseñando. Pero no me pongan a hacer otro tipo de cosas. A mí que se me hace muy difícil, muy desafiante, como lo que hace, por ejemplo, Carla, que va a los hospitales y está con la gente. Es don de misericordia. Es don de misericordia. De servir, ayudar y orar por las otras personas. O sea, Dios da ese don. No todos tenemos ese don. No todos tenemos este don. No podemos ser todos pies. No podemos ser todos mano. No, pero todos tenemos que, todos debemos de enseñar, todos deben de predicar aquí. No, Heriberto. Debes de identificar cuál es el don que tiene ella, cuál es el don que tiene, y decirle, agarra tu camino por ahí. Bueno, a ver, ¿cuál era la polémica? La polémica llegó al grado en Corintios 13, que Pablo tuvo que ponerles un estate quieto para decirles, o sea, tú puedes tener don de lenguas, tú puedes tener don de profecía, tú puedes tener don de fe de tal manera que traspases los montes y le digas a este monte, cámbiate de aquí, cámbiate para acá, y no tener amor y eres como un metal que resuena y un címbalo que retiñe.
Entonces, Pablo está poniendo una quietud en la iglesia a la hora de decir, dejen de pelearse por los dones. Dejen de buscar quién es más. Híjole, por el don que tiene. ¿Saben qué? Nuestra carne, nuestra naturaleza, dice, él tiene don de profecía. Él es más. No, no. El don no marca jerarquía. El don marca función, no jerarquía. Y si tuviese que ponerse jerarquía, sería Cristo es la cabeza. Todos somos parte del cuerpo. O sea, hay una sola autoridad. Hay una sola autoridad y un solo fundamento que está por encima de todos y que es la base de todos nosotros. Cristo mismo. No, pero el que está al frente, el que predica, el pastor, ese sí es autoridad. No. Cada uno es autoridad en el don que tiene y acorde al don que está. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Si bien es cierto que hay algunos que presiden o que administran o que lideran, pero eso no quiere decir que ella valga más ni que él valga más que el otro. Quiere decir que tiene una responsabilidad diferente. Y cuando Pablo sigue explicando, tanto en Corintios 12 como Romanos 12, dice, espérate, y a veces los miembros, o sea, los dones que son menos vistosos, que son más sencillos, ellos necesitan más trato especial. Es más, los miembros más pequeños y más vulnerables se cubren. ¿Qué está diciendo? El que cree que porque tiene don de servicio es menos que los demás, está haciendo un error. Tan valioso y tan hermoso tu don como el don de lenguas angelicales. Pero ahí les va. Pero es nuestra carne. Es nuestra carne que dice, no, ella es más. Él es más. Es nuestra carne, es nuestra naturaleza humana. Aquí todos estamos a la par. Entonces no es hacia arriba, no es de jerarquía. Solo es de ir un paso adelante. Hay alguien que va adelante, alguien que va atrás. Alguien llegó primero a esa estación, otro llegará después. ¿Cuál es mi tarea en base al don que tengo? ¿Cuál es tu tarea en base al don que tienes? Tú ya llegas a esa estación, tienes que echarle la mano a los otros. Vente por aquí, no. Tienes que guiarlos, tienes que dirigirlos en base al don que tienes para que ellas y ellos alcancen a llegar al lugar que tú ya has llegado. Es horizontal. Es de un camino. El desarrollo del creyente no es vertical. Vamos hacia arriba. O sea, yo entiendo, ¿verdad? Que Jesús ascendió y que está en el cielo, pero la vida del creyente es, volteen a ver a Pablo diciendo que es una carrera. Y la carrera es horizontal. Es una carrera. Unos llegan primero, otros llegan después. Todos vamos a llegar. Y lo que necesitamos cuidar es, yo creo, partir de que usted se responda el día de hoy. Vamos a hacer un listado y voy a explicar, aunque sea brevemente, cada uno de los dones. ¿Sí? Para que usted pueda tener una idea, igual toma nota, igual y luego, porque Julio nos hace el favor de grabar cada domingo el mensaje y compartirnos la liga. Si usted viene de visita y no tiene la liga, pídamela, oye, ¿la liga cuál es? Porque quiero volver a hacer la lista y hacerme un examen personal de cuáles son los dones que yo tengo. Y bueno, en este sentido, vamos a ver la lista de los dones para que sepamos cada uno de qué se trata. Ahorita leí una, ¿verdad? Está en 1 Corintios 12. Vamos ahí, 1 Corintios 12. Y ya que lo encontraron, dice, bueno, ahí estamos todavía, ¿verdad? Desde el verso número 8. Dice, porque es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? Sabiduría, don de sabiduría, o sea, capacidad que el Espíritu Santo da para que la persona pueda tomar decisiones y estén alineadas a las Escrituras. Don de sabiduría. No se refiere al don de sabiduría humana que está conceptualizado como acumulación de conocimiento. No. Es la practicidad del problema alineado con las escrituras y un consejo que nos ayude a resolver. Ejemplo práctico. La palabra blanda aquieta la ira, dice la Biblia, y la palabra áspera hace subir el furor. Estoy discutiendo con mi cónyuge, estoy discutiendo con mi hijo, estoy discutiendo con un cliente o con un proveedor. Me acuerdo de ese versículo, lo aplico, sabiduría. Una respuesta blanda. En lugar de, pues aquí está a punto de perder un cliente, o sea, tranquilo. Periquito curro, o sea, tranquilo. Así, de esa
de esa manera. No, no, el que no tranza no avanza. Y darle tranza para hacer lana. Y te pones a ver los proverbios. Y los proverbios dicen que el que hace mal acaba pronto. Y acaba mal. Pero quien tiene una vida honrada y quien tiene una vida honesta prevalece a lo largo del tiempo, no a corto plazo. Sabiduría. La Biblia alineada a nuestra conducta cotidiana. Porque la gente luego dice, no, es que esas ondas espirituales están muy volátiles, están muy acá, muy arriba. No, no, la Biblia es brutalmente práctica, ¿eh? Por no hablarles, no voy a entrar ahorita al caso, pero si quieren casos escandalosos, así como para qué tan práctica es la Biblia. Bueno, como para abordar temas de casos de incesto y cómo se procede para atender esos casos. Así de brutal, así de golpe, es el tema de las escrituras. Así de fuerte es. Pero cuando la gente dice que es un libro que no tiene aplicación práctica, no es otra cosa más que desconocimiento. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bueno, tengo que ir rápido para poder verlos todos, aunque sea a grosso modo. Palabra de ciencia. Palabra de ciencia es una capacidad. Bueno, yo veo de pronto a Eugenio y yo creo que yo sospecho así mucho que él tiene el don de palabra de ciencia por el tipo de capacidades de pronto que él tiene y las capacidades que tiene para asimilar cosas que el común denominador de nosotros, o al menos yo, ni lejanamente puedo asimilar. Don de fe. Don de fe, esa capacidad de creer que algo sobrenatural puede llegar a suceder, aunque todas las variables que se estén notando estén en contra. Don de tener fe. Don de sanidades. Dice sanidades en plural, ahí la escritura, porque puede ser una sanidad física, puede ser una sanidad mental, o puede ser una enfermedad causada por un espíritu. Entonces, la enfermedad puede tener tres orígenes: la mente, el cuerpo o un demonio. O sea, tres tipos de orígenes de los problemas de salud en las personas. Y el que tiene don de sanidad tiene esa capacidad de dar salud a quien está sufriendo esa enfermedad. El siguiente que aparece aquí en la lista es al otro, el hacer milagros. Híjole, milagros son manifestaciones extraordinarias y sobrenaturales, como se veía en el Antiguo Testamento cuando se abría el mar, cuando por gritar se cayó un muro, cuando hubo multiplicación de alimentos en el Nuevo Testamento. Todo ese tipo de milagros, o sea, hechos que van en contra de la naturaleza de este mundo. Sobrenatural, extraordinario. Yo no he tenido muchas experiencias en ese sentido, siéndoles así bien franco, pero sí una de ellas con Eliseo y Adelita Rivas en Cuauhtémoc, Chihuahua, en un funeral. Eran unas ollitas bien chiquitas. Nunca se acabó la comida. Y llegaba gente y yo estaba ahí en la cocina. Digo, para que me llegara la comida. Y no se acababa la comida. O sea, a mí no me interesa ser sensacionalista y, ay, sí, no, yo te voy a decir pues, lo que yo he visto en ese sentido. Cosas que pueden ser sobrenaturales, como cuando puedes orar mediante la fe por una persona y te tropiezas con ella en la esquina. O sea, sobrenatural. Y no una vez, varias veces. Don de sanidades, don de milagros, don de profecía. El don de profecía consiste esa capacidad sobrenatural que da el Espíritu Santo para que una persona reciba un mensaje que Dios le da, lo interprete, lo comparta con otros, con algo que va a suceder hacia el futuro. Don de profecía. Otro, don de discernimiento de espíritus. La capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para identificar si es la carne o la carnalidad de una persona la que está diciendo eso, o si es una necesidad o un ego simplemente, o si es un demonio, o si es el Espíritu Santo de Dios, o es un ángel el que lo está diciendo. O sea, poder interpretar, discernimiento de espíritus. Otro de los dones que aparecen aquí, los estoy listando. Sí lo están siguiendo ahí con su mirada, ¿verdad? Sí, ok. Diversos géneros de lenguas. ¿Cuáles son algunos géneros de lenguas? Don de lenguas, lenguas humanas o lenguas angélicas. Al menos podemos citar esas dos. Lenguas humanas, que consistía, como se vio el día de Pentecostés, que los apóstoles y mucha gente comenzó a hablar en lenguas de tal manera que, siendo personas analfabetas, que ni hablaban bien su propio idioma, comenzaron a hablar en el idioma de otras personas, de otros
países que están ahí presentes y los demás escucharon y entendieron. Don de lenguas, don de lenguas, ese es uno. Y otro, don de lenguas angélicas, que tiene que ver como el lenguaje de los ángeles, que surge cuando hay oración de la persona y que ora en lenguas, que no hay nadie que la pueda entender, ni los demonios, ni las personas, y es una oración espiritual que Dios sí entiende a la perfección, y es dado por el Espíritu Santo de Dios. Le estoy diciendo, al menos aquí, y el último, interpretación de lenguas, porque así como el que habla lenguas, tiene que haber otro que las interprete. Bueno, hasta aquí el primer listado en 1 Corintios 12 sobre, y aquí tenemos los primeros 9 dones espirituales. ¿Para qué son? ¿Y para qué no son? Son para edificación de la iglesia. Todos los dones que tenemos, todos los dones que son otorgados, son para edificar a la iglesia. No son para tener fama. No son para ser famosos, ni vistos, ni vistas, como los fariseos les gustaba ser vistos. Así no es. O se tiene determinado don, no se anda diciendo por todos lados, a menos que lo que se quiera sea admiración. Y repito, yo creo que todos, y si no todos, la mayoría hemos incurrido en ese error alguna vez. Es nuestra naturaleza humana. No le hagamos caso, por ahí no va. El título y el objetivo no es que nosotros seamos más que los demás. Estamos para servir. Por eso el caso, y se los voy a citar aquí, el caso del apóstol Pablo, cuando está refiriéndose a un problema que había en la iglesia en Corinto. Y vayan, por favor, a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Estamos hablando de los dones espirituales. Y estoy deteniéndome en un punto para decirles que los dones espirituales se pueden prestar a un abuso o a un mal uso o a un vicio, que tienen fines egoístas y no de servicio. Y aquí vemos el caso en el capítulo número 3, muy conocido el caso, donde Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto y les está diciendo aquí en el verso 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ahora el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Verso 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mire, ve el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces no hay jerarquías en los dones. Y vaya que estamos hablando, el apóstol Pablo, algunos de los dones, apóstol, lenguas, sanidad, presidir, discernimiento, sabiduría, de los que alcanzo yo a notar en la vida del apóstol Pablo. Ahorita yo creo que fácil este señor habrá tenido más de 10 dones, el apóstol Pablo. Y está diciendo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, ¿cuáles eran los dones que tenía Apolos? Oye, si su puro nombre ya te da una señal. Apolos es un nombre griego. Entonces te habla de sabiduría. Entonces Apolos era un hombre, fíjate las figuras que usa Pablo. Yo planté, Apolos regó. Entonces el apóstol que hizo fue y abrió la iglesia. Yo planté, está hablando para los que son agricultores o labradores. Y Apolos regó. Entonces, ¿qué hizo Apolos? Enseñó. Ahora, esto es para ingenieros civiles, Disfrútenlo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ándale Sofía, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Estoy leyendo el verso número 10 de 1 Corintios 3.
¿Qué está diciendo? Te está diciendo, o sea, tú no eres el que hace todo. Necesitas al ingeniero, necesitas al arquitecto, necesitas al chalán, necesitas entonces, ¿cuál es mi mérito? Que yo vengo a sumar lo que tengo que sumar en la construcción de un edificio. Estamos construyendo un edificio. Ustedes y yo estamos sumando a través del don que tenemos para la edificación de la iglesia, como un templo que está siendo construido. Y venimos e invitamos a la gente para que vengan y sean parte de la obra de Dios en el mundo. No para nosotras, no para nosotros, sino para que ellos puedan ser partícipes y tengan la experiencia de ser parte de, y que sus vidas sean trascendentales y que vayan más allá de lo que puede llegar a ser sin Dios. Ese es el propósito. Esa es la misión. Y es tan generoso el apóstol Pablo que le habla con ejemplos, con palabras de labradores, pero también habla con palabras de ingenieros civiles y de arquitectos, diciendo, construye. Así es, lo que tú haces en tu trabajo, es lo mismo que tienes que hacer en la iglesia. Es exactamente lo mismo que tienes que hacer en la iglesia. Igualito. Apóstol Pablo. Vamos ahora, Romanos 12. Vamos a Romanos 12. Está atrás de Corintios, está antes. Hechos, Romanos, Corintios. Romanos, estos libros es Pablo el que los ha escrito, es el apóstol Pablo el que los ha escrito. Pero uno a la iglesia en Corinto y otra a la iglesia en Roma. Y en el capítulo número 12, por si había quedado alguna duda, desde el verso 3, Romanos 12, verso 3, ¿ya lo hallaron? ¿Sí? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ¿qué? No tenga más alto concepto. Sí, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero miren cómo les está diciendo que nadie se crea más, ¿verdad? Nadie tenga más alto concepto de sí. Y luego se va al verso número 6 que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de ¿qué? Profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es profecía? Ya lo platiqué ahorita, ¿verdad? O sea, decir cosas que sucederán en el futuro. Dios se las revela a alguien y las comparte. Y luego el otro, el de fe, también lo vimos. Use conforme a la medida de la fe. O si de servicio, aquí está uno. Aquí está uno. ¿Servicio qué es? Que presta ayuda espiritual y presta ayuda con las cosas y con lo que tiene a las demás personas. Por ejemplo, lo que hace la familia Lugo con nosotros cada uno de los domingos tiene que ver, sin lugar a duda, con un don de servicio. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podríamos sentirnos cansados de estar recibiendo durante casi 3 años a una bola de desconocidos que luego se vuelven conocidos. Se requiere un don, particularmente en el caso de las mujeres, que es su casa. Entonces no hay la menor duda, hay un don, que alguien puede decir de hospitalidad, sí, don de hospitalidad, y tiene que ver con el servir a los demás, y no hay duda, o sea, llegas y hay aguas, llegas y hay sillas, llegas y hay Biblias, y llegas e invitan a sentarse, algunos agarran primeras filas, otros palco y gallopa, así no sé qué. Pero bueno, pero todos nos llegamos y nos acoplamos, hay un don ahí. Le señalaba yo hace rato el caso de Julio, el don de la enseñanza, señalaba a Carla, el don de misericordia, y así cada uno de nosotros, don de servicio, o sea, un retiro cada mes, o sea, híjole, y algunos retiros van a estar bien padres, otros bien difíciles, y siguen, hablando de los grupos de guerreros, ¿verdad? Al cual forman parte ustedes, y así cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestro don? Y así los va citando por aquí la escritura, del que enseña, aquí está, miren, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, y aquí hay varios que estamos metidos en este tema de la enseñanza, sin excepción, o sea, hay varios que tienen ese don, y el que exhorta, bueno, de enseñanza. ¿De qué se trata el don de enseñanza, Heriberto? Bueno, el don de enseñanza consiste en que puedes leer la escritura e interpretarla y explicarla
de una manera sencilla para que la gente la comprenda. Que es lo mismo que el don de maestro, don de enseñanza, don de maestro. ¿Y don de exhortación o el don de exhortar? Bueno, quiere decir que mediante el conocimiento de las escrituras se puede animar a las personas y se puede pedir que corrijan para hacer ajustes. Entonces, ese es otro don de exhortación. Y así con estos podemos ir perfilándonos hacia el final, hacia el último punto del día de hoy, de los dones espirituales. Yo aquí tengo esta hoja y ¿saben qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer, ya ven que antes a todos lados le andan diciendo uno, no saques el celular. No, aquí sí sáquelo. No saques el celular, porque quién sabe que no. Yo aquí no solo lo voy a sacar, sino que lo voy a usar. Y lo voy a usar para, pues precisamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que es que estemos aprendiendo y compartiendo lo que tenemos. Entonces yo aquí tengo la lista que yo estuve haciendo con los versículos y todo. Le acabo de tomar una foto y se los acabo de enviar para que lo tengan ahí ustedes en el chat y puedan estarlo repasando. Aquellos que no tengo el chat de la iglesia, pídanmelo por favor. O sea, oye, me interesa también eso, ¿me lo compartes? Claro que sí. Con todo gusto, que es esta lista que acabamos de ver. Vamos a ver el último verso, si les parece. Vamos a ver el último verso del día de hoy en relación a lo que hemos estado reflexionando, los dones espirituales. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y verso número 10. Primera de Pedro 4, verso 10. Dice aquí la escritura, Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De nueva cuenta, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, multiforme, ya entendemos por qué es multiforme gracia, porque los dones son múltiples, ¿verdad? Múltiples formas. Está diciendo Pedro aquí, en base al don que hemos recibido, ¿qué debemos hacer con él? Vaya, ¿cuál es el propósito del don que hemos recibido? ¿Cuál es el propósito? No es jactarnos, no es marcar jerarquía. ¿Cuál es el propósito? Ministrarlo a otros. Claro, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos dio ese don para decirnos, quiero que hagas esto. Quiero usarte en el mundo para que hagas esto. Por eso te doy el don. El don no es mío. O sea, nos lo otorga. El don viene de Dios. Y ahí está con detalle qué quiere que hagamos. Ministrarlo a otros tiene dos acepciones. Ahí les va. Número uno, tengo el don de servicio, sirvo. Tengo el don de misericordia, lo ejerzo. Tengo el don de discernimiento, lo ejerzo. Tengo el don de enseñanza, lo ejerzo. O sea, número uno. Y número dos, le enseño a otros cómo se usa y se aviva ese don. Y yo estoy pensando ahorita, digo, yo he seguido a Emily de hace algunos años en Facebook. Y Emily, ella es una experta en el desarrollo de la gente, de los agentes de seguro. Me contactó ayer y me dice, ¿puedo ir a visitarlos? Dije, claro que sí, Emily, usted puede venir a visitarnos. Y lo que le estoy diciendo no es lisonja, o sea, no quiero endulzar su oído como para que se sienta comprometida a venir. O sea, siéntase en esa libertad de ir, venir, es usted bienvenido. Pero en este sentido, Emily le acaban de dar un reconocimiento en una convención recientemente por el desarrollo de agentes de seguros en GNP. ¿Qué es lo que ella hace? Pues lo que ella sabe, lo comparte. Yo no tengo la menor duda
que ella tiene un don, por un lado de servicio y por otro lado de enseñanza. Y híjole, no sé si, híjole, Emily, no sé si la voy a comprometer, pero ahí va. Y aquí los que están aquí, pues ya saben. Espero que ya esté escribiendo o haya ya escrito algo. Excelente, sígale por ahí, porque tiene que publicar cosas relacionadas con ello, con servicio a las demás personas. ¿Para qué? Para que podamos ir más allá de donde estamos. Escribir es elemental para estar en otro lugar o dos lugares al mismo tiempo. En un lugar está tu libro, en otro lugar estás tú. Entonces, el avivamiento del don es también enseñar a otros a que lo hagan. Es eso. Y concluyo con unas palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Y creo que así es la mejor manera de concluir en esta ocasión. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa es nuestra misión. El don es de Dios. Él no lo da. Pero avivarlo, Vivi, es nuestro trabajo. Avivar el don es nuestro trabajo. Dios nos lo da y nos dice, administralo. ¿Qué vas a hacer? Recuerden la semana pasada con esos 5 talentos. Con esos 2 talentos o con ese talento. ¿Se fijan cómo está todo conectado en las escrituras? Cómo está todo conectado y todo está relacionado. Vamos a hacer una oración para terminar en esta ocasión. Y vamos a, mientras estamos escuchando esta melodía,